El portal informativo de Fundación para la Promoción del Altruismo, institución de asistencia privada, presenta El lado humano del periodismo, un servicio de anunciación, comunicación altruista, compromiso y servicio. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos ustedes? Me da mucho gusto saludarles. Esto es Anunciación TV y estoy encantada porque comenzamos esta jornada de miércoles con nuestros compañeros pioneros del periodismo altruista. El equipo pionero sigue celebrando los 20 años de ejercicio periodístico, informando a la sociedad mexicana y por supuesto también ahora a través de internet al mundo entero sobre la labor de las organizaciones de la sociedad civil en México, qué es lo que hacen, cómo lo hacen, para qué lo hacen, en favor de quién y cuáles son los logros, sobre todo en políticas públicas, que es lo que nos interesa que en aquello lleguen a incidir para que haya una auténtica transformación social. Y la forma en la que sensibilizan a la sociedad en general para que, siendo más conscientes de todas las causas de los problemas, seamos personas capaces de prevenir esos problemas. Y esto solo se logra en familia. Y tal cual como familia, como ese equipo, ese mundo privado, haciendo team back entre nosotros, los pioneros del periodismo especializado en el altruismo, estamos pues muy al pendiente de lo que hace la sociedad civil, pero también de la actuación de cada uno de mis compañeros que desde aquel entonces, cuando empezamos juntos en 1995 y luego se fueron incorporando hasta 97, es que les llamamos pioneros del altruismo. Todos los que empezaron del 95 al 97 y que juntos diseñamos la forma de hacer un periodismo especializado en organizaciones no lucrativas, sociedad civil y soluciones a los problemas de los grupos más necesitados. Así que está con nosotros Ana María Díaz Belmonte, Mónica Livier Gómez, Mauricio Melgar Álvarez, del equipo pionero del periodismo altruista. ¿Cómo están? Buenos días, bienvenidos. Buenos días. Buenos días, muchas gracias por la invitación. ¡Qué alegría! De verdad, qué alegría tenerlos acá y ver que, bueno, Ana María sigue trabajando con nosotros, pero en el caso de Mauricio y Mónica, pues que han prendido el vuelo, ¿no? Y lo están haciendo muy bien. Mauri, ¿tú en Derechos Humanos? Sí, en la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Maravilloso, Sí. Excelente personaje dentro de la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Ana María Díaz Belmonte haciendo las encuestas para ver el impacto que tenemos en el periódico Somos Hermanos y el portal de internet, el programa de televisión de Anunciación TV, las entrevistas. Y bueno, increíble porque eres la persona más cercana a las organizaciones altruistas. El enlace posterior a las entrevistas. El enlace posterior a las entrevistas y con gran éxito porque el impacto es del 100%. Todo lo que difundimos tiene efecto en la sociedad corresponde a la demanda de la sociedad civil, que demanda ayuda, ¿no? Para poder ayudar a más y más personas, porque en México la pobreza crece en abundancia. Mónica Livier, tú con un programa de radio. Precisamente, Tere, muchas gracias por la invitación, un saludo a todo el auditorio de Anunciación a través de ahora de esta televisión vía internet, que es la gran maravilla que tenemos hoy en día los comunicadores, esta posibilidad de llegar a todo el mundo vía internet. Y precisamente es vía internet que sigo haciendo este trabajo de difusión de la labor de las organizaciones de la sociedad civil y precisamente también apoyada de las redes sociales. Retomé mi carrera realmente este año. Después... Esto quiero que cuentes, no vayas tan rápido, porque aquí ya sabes, hablábamos de familia en la introducción, sí, y quiero poner énfasis en eso. Nosotros sí, como equipo somos familia, equipo pionero del periodismo especializado en altruismo, estamos al pendiente unos de otros y estando al pendiente hemos celebrado, aplaudido, comentado y festejado el hecho de que te diste un margen. Lo mismo hizo Guadalupe Esquivias, Sandra Monroy, que estará próximamente acá, ¿no? Que al tener hijitos conscientes de la necesidad de prevenir los males sociales y de la presencia de la madre como el personaje más importante en la primera infancia de los hijos, dejan un rato su trabajo y se dedican a crecer hijos. Platícanos, Mónica, ¿qué significó para ti dejar el periodismo, dedicarte al hogar, crecer a tus hijos y luego elegir el tiempo preciso para volver al trabajo? Exacto, Tere, como dices, yo comencé mi vida profesional y eso es algo que agradezco, precisamente aquí en la Fundación para la Promoción del Altruismo, a través de Anunciación, a través del periódico Todo México Somos Hermanos, como reportera. Y el programa de radio. Y el programa de radio, y bueno, toda esta gama de opciones que ofrece la Fundación a través de Anunciación del periódico.
Y después, bueno, me encarrilé en diferentes espacios nacionales, también de organizaciones civiles. Y bueno, pues llegó el momento de formalizar una relación, de casarme y de tener hijos. Y cuando llegó precisamente, cuando recibí a mi primer hija, de 2 hijos que tengo, fue que mi esposo y yo decidimos, bueno, vamos a dedicarle este espacio al niño, a la niña. Y yo en lo particular fui una convencida de que era lo que tenía que hacer. Valió la pena, Tere. Fueron 8 años que estuve dedicada por completo a ella y después a su hermanito que llegó 2 años y medio después. Y la verdad ha sido una gran experiencia. Ser madre es una gran experiencia, te deja enseñanzas, te permite además conocerte más a ti como persona, ser mejor, te hace darte cuenta de tus debilidades, de tus defectos y por los hijos, salir adelante, ¿no? Me encanta. 8 años. 8 años, es decir que hasta que el segundo hijito entró a la primaria volviste a trabajar. Prácticamente. Perfecto. Tere, prácticamente. Es perfecto, es el tiempo idóneo y además regresas con nuevos bríos y más consciente de la realidad. Esto es muy importante porque algunos periodistas se encarrilan tanto en la pasión periodística, que es apasionante. Sí. Que después no viven su propia historia, ¿no? Después pierden el piso porque no se dan cuenta de las necesidades humanas más fundamentales como la atención, la presencia, el amor, la fraternidad, la correlación, la correspondencia mutua, corresponsabilidad, y eso solo se ve en familia, la solidaridad, ¿no? Las necesidades afectivas, emocionales, las aflicciones materiales, eso solo en familia se vive, se siente, se ve. Y entonces cuando sales nuevamente a hacer periodismo altruista, ya sabes de qué estás hablando, ya nadie te cuenta y tienes más compasión y más empatía con cada organización altruista y sus causas. Efectivamente, Tere, es otra visión, otro panorama el que tienes y además otra convicción también de decir, bueno, yo a esto me dedico, que también sirva para contribuir a un mundo mejor, un país mejor, por mis hijos y por todas estas nuevas generaciones que nos suceden, ¿no? Exacto, una inspiración mayor. Totalmente, y bueno, regreso vía también aprovechando esta nueva tecnología que es el Internet, haciendo la radio por Internet, que tiene actualmente farmacias similares. Es un proyecto que prácticamente están haciendo, bueno, tiene 1 año, pero va muy bien, y estoy haciendo el programa Red de Historias, que precisamente habla sobre la labor de las organizaciones de la sociedad civil, tanto a nivel institucional, vía instituciones de asistencia privada, que son las que apoya la Fundación del Dr. Simi, más de 2,000 en todo el país, y también precisamente muchas de las organizaciones que están surgiendo y que se están dando a conocer a través de redes sociales, que hoy en día pues es sin duda un gran medio de comunicación y de soporte para las grandes causas que lamentablemente pues están surgiendo día a día por cuestiones, del contexto propio del país, ¿no? Y dices bien, lamentablemente, porque resultan ser un mal necesario y termómetro de la realidad nacional. Totalmente. Ana María Díaz, cuéntanos, en tu caso, la experiencia y el tiempo de familia, tiempo de trabajo, tu relación con las organizaciones no lucrativas. Claro. Pues yo empecé en Fundación para la Promoción del Altruismo, en un área que después se olvidó, ¿no? El área de capacitación. Un área muy interesante porque bueno, fue no creada, es que se haya olvidado, sino que nacieron instituciones ya especializadas en capacitación. Yo creo que fue un área muy importante porque se le dio apoyo a muchas instituciones pequeñas y también grandes que no tenían el personal preparado, ¿no? Para hacer este tipo de cosas altruistas. Entonces yo creo que fue una experiencia muy bonita la que viví en ese tiempo con la licenciada Estela Flores. Le agradezco mucho la oportunidad y me enamoré de la fundación, de mis compañeros, de la labor. Yo también dejé el periódico 8 años, hasta que tuve la oportunidad, me llamaste para volver a entrar con ustedes. Pero hay que contar la historia. A ti te tocó ser mamá de un niño con síndrome de Down, que queremos mucho, ¿no? Sí, Adolfo Leonardo. Me ayudó muchísimo el haber trabajado aquí para entender la discapacidad de mi hijo, las necesidades de mi hijo y poder sacarlo adelante, ¿no? En familia. Y tener el contacto también con todas las organizaciones altruistas que podían acompañarte en el proceso de crecimiento. En todo el proceso de terapias emocional. Fue una etapa muy ardua, pero muy bonita, cuando Fitos empezó a salir adelante, ¿no? Y bueno, cuando ya me llamas,
que ya me ocupé del hogar, también de mi hija, que ahora ya es una comunicóloga, Ana Lisbeth, pues ya venía con más ganas, ¿no? Más tranquila, más despejada, y con el conocimiento, porque nunca dejé de leerlos. Digo, mi actual esposo en ese tiempo seguía trabajando aquí, entonces, pues yo empapada siempre de esta labor. Me hablas para el impacto, algo que me emocionó muchísimo, que no sabía hacerlo, que en el camino fui aprendiendo, con las bases que ya llevaba, y muy emocionante el tener el contacto vía telefónica con instituciones, saber sus opiniones acerca de las entrevistas que hacen aquí y también en el medio escrito, saber sus necesidades. En muchas ocasiones ha sido el contacto para otra entrevista, para que difundan, ¿no?, esa bella labor que hacen en muchos aspectos: discapacidad, enfermedad, adicciones. Ha sido una labor muy bonita la que hemos llevado juntos, todo el equipo. Qué bueno. Así que has podido también ser testigo, porque como dices, nunca dejaste de monitorearnos, ¿no? De revisar nuestra labor. Así es. Y bueno, hemos dado continuidad, hemos siempre estado innovando todo el tiempo al pendiente de lo que hay como novedad para transmitir las noticias altruistas. Y enfrentándonos a una sociedad civil que cambia, de esto también vamos a hablar dentro de un momento, que cambia y que se involucra mucho en el sistema económico, empresarial, o más bien que es invadida por ese sistema, que es tomada a veces como carnada para el crecimiento de las empresas, ¿no? Y que son pocas las empresas que realmente viven, nacen, trabajan y crecen con responsabilidad social, como es el caso de Farmacias Similares, que es así como el modelo perfecto de lo que deberían ser todas las empresas. Pero bueno, contadas como esa, ¿no? Sí. Ahora, Mauricio Melgar, cuéntanos tu historia. Yo me acuerdo cuando te vi llegar al primer edificio, ese edificio chueco en Polanco, en la calle de Newton, un edificio viejo que se había afectado por el terremoto de 85, y llega Mauricio Melgar y vemos entrar el sol a la oficina, ¿no? Todavía no salía, creo que el periódico número 0, o ya había salido. El 0 ya había salido. El 0 ya había salido, que lo comenzó Ángela Oces como directora, pero claro, toda la historia de Somos Hermanos es una historia de amor. Esta mujer trabaja 2 meses con nosotros como directora, se enamora, se reconcilia con el amor de su vida más bien, y se va a vivir a Tijuana y nos deja plantados con el periódico. Y entonces concluimos el número 0, lo terminamos y lo lanzamos a la imprenta. Y despuésito, al instante, entraste, sí, claro, tú, Mauricio. Yo en aquel entonces, bueno, una cosa que he de decir es que hay 3 ejes como rectores en mi vida, y que son los que siguen dirigiéndome ahora. Pues en primer término, pues Dios, y a partir de ahí la filosofía cristiana humanista. Otro, la escritura, porque yo logré entender muchas cuestiones de mi propia realidad a partir de la escritura, de una comprensión de mi humanidad y de mi discapacidad. Y entonces yo era beneficiario de Industrias de Buena Voluntad, una institución que sigue existiendo, que fundó un muy querido amigo que acaba de ir al cielo hace muy poco, el doctor Vales. Y justo llegó el número 0 a la institución, a Industrias de Buena Voluntad, y como el doctor sabía que a mí me gustaba escribir, pues me dijo, tú deberías, estaban buscando corresponsales, ¿te acuerdas? Y me dijo, tú deberías escribir ahí. Recuerdo que te mandé un texto y ya tú me invitaste para conocernos. Un texto bello de un jovencito de, ¿cuántos años tenías? 20. Pero bellísimo, un texto finísimo, con una gramática perfecta, una escritura excelsa, diría yo, y hasta la fecha quienes han leído a Mauricio Melgar saben qué calidad tiene su escritura. Y bueno, yo dije, no lo puedo creer, y además con discapacidad me encantó, porque siempre ha sido como para mí un misterio bendito el don que hay en la discapacidad. Y además en aquel entonces yo era totalmente autodidacta, no tenía la preparatoria terminada. Sí. Ya después tuve la oportunidad de estudiar filosofía y de Tiempo profesionalizarme, que ¿no? Sí, trabajar nunca. Bueno, ha habido periodos en los que he estado desempleado, como muchas personas en este país y como muchas personas con discapacidad en este país, pero pues ha sido un camino desde Industrias de Buena Voluntad hasta ahora en la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, pues siempre
tratando de aportar algo a la sociedad y especialmente pues a las personas con discapacidad, de las cuales pues formo parte, ¿no? Así es. Y bueno, Mauricio trabajó en el área de producción de audio y video, trabajó en el área de información y medios, trabajó escribiendo noticias y artículos de opinión para el periódico Somos Hermanos, en fin, ha sido pues una gama enorme de actividades realizadas dentro de Fundación para la Promoción del Altruismo como parte del equipo pionero. Mucho, sí. Aprendió mucho, aportó mucho también, ¿no? Porque, bueno, un filósofo siempre tiene algo que dar, y él en el camino fue autodidacta siempre, pero luego formalizó su preparación integrándose a la universidad y estudió 2 veces la carrera de filosofía, una en un seminario y otra en la Universidad Nacional Autónoma de México, así que estamos hablando con una pieza de calidad. Vamos a un corte y de regreso la opinión del equipo pionero del periodismo altruista respecto de la evolución de la dinámica social en el quehacer altruista. Volvemos. Continuamos en Anunciación TV, felices de compartirles a parte del equipo pionero del periodismo altruista en la República Mexicana. Antes de que existiera esta forma de hacer periodismo, un periodismo especializado en el tema altruista, resulta que lo que sucedía es que en las páginas sociales de los diarios más importantes de México o en revistas de moda aparecía algún evento mencionado, ¿no?, como un desfile de modas a favor de una organización, pero esas notas ponían énfasis en los apellidos y los nombres rimbombantes de las damas voluntarias que daban algún donativo o algún evento para la procuración de fondos en favor de una organización, y era mencionado muy por encimita. La organización no se sabía ni qué hacía. De lo que se sabía más bien era de la vida privada de las damas voluntarias, y eso era muy lamentable. Nosotros lo que hicimos es hacer responsable a la sociedad a través de la difusión de las actividades de la sociedad civil para que la sociedad se involucrara tanto en la prevención como en la solución y la liberación de los beneficiarios de las organizaciones altruistas. Con el tiempo lo que hemos visto es que crecen en número las organizaciones altruistas después de haberse saturado las que había. Entonces empezaron a nacer nuevas, afines a las que existían por años,
y ha crecido en número de una manera desorbitada. Cedesol habla de más de 25,000 organizaciones altruistas registradas, pero como donatarias autorizadas que han formalizado su labor solamente 7,000 y de ahí no pasa, unas nacen, otras mueren. Pero el hecho es que la pobreza en México sigue creciendo y no solo la pobreza, sino los males sociales, la pobreza moral de México. La ruptura familiar genera como efecto secundario farmacodependencia, madres adolescentes, enfermos mentales, problemas psicoemocionales, deserción escolar, desempleo, enfermedades múltiples, en fin. Y bueno, por eso es que nacen más organizaciones. ¿Cómo has visto, Mónica, la evolución de la actuación de la sociedad civil frente a las necesidades humanas, que independientemente de que han crecido las necesidades humanas, hay una actitud que ha ido cambiando a lo largo del tiempo en la actuación de la sociedad civil? A esa actitud quiero que te refieras. Sí, claro, Tere, ha sido una actitud que ha ido en evolución, evidentemente, y hoy más que nunca también de la mano de la tecnología. La sociedad se ha dado cuenta que tiene grandes aliados para expresarse, para llamar la atención sobre lo que están haciendo para cambiar, como dices, todas estas situaciones que lamentablemente le están pegando a México. Quiero hacer un paréntesis y agregar a lo que mencionas, Tere, en el sentido de que somos la Fundación para la Promoción del Altruismo que tú has dirigido por 20 años. Además de dejar de lado este tipo de información con enfoque social sobre las organizaciones altruistas, lo que hizo fue que las organizaciones altruistas fueran noticia en nuestro país. La Fundación empezó a manejar el trabajo que ellas hacían con un enfoque profesional de noticias. Tú te armaste de un equipo que era el que iba y cubría estas actividades prácticamente solo, y darlo a conocer con un enfoque noticioso. O sea, sí, la institución que atiende a los niños con discapacidad, pero bueno, ¿cuántos niños con discapacidad hay en México? ¿De qué manera se manifiestan, se reflejan las discapacidades? ¿Y en qué contexto están ¿Cómo creciendo? se atienden? ¿Y qué están haciendo? ¿Y qué están haciendo las instituciones ¿Quiénes son? por ¿En ellos? qué contexto nacional? Si hay apertura o no a la inclusión, etcétera. Exacto. Entonces, desde ahí creo que empieza la Fundación para la Promoción del Altruismo a ser parte a contribuir con ese cambio de enfoque sobre la labor de las organizaciones altruistas que hoy vemos, insisto, las vemos ya en muchos casos ya más profesionalizadas, más avanzadas y ya además también muy familiarizadas con el tema de los medios de comunicación, que es tan fundamental. ¿Por qué? A través de la Fundación para la Promoción del Altruismo, de la agencia de comunicación que es Anunciación, y a través del periódico Somos Hermanos, descubrieron que también podían ser un motivo de noticia y de difusión. Y empezaron precisamente a acercarse a la Fundación para tener más herramientas para darse a conocer, para no nada más gestionar recursos, que es fundamental, obviamente, pero también para darse a conocer, ¿no? Y la Fundación fue haciendo esta labor. Y no nada más atrajo a las instituciones, empezó también a atraer a los medios de comunicación, a llamar la atención. Nosotros a invitarlos a que hagan programas, hablaran de la labor, a que hicieran espacios periodísticos dentro de sus medios impresos, electrónicos, televisión y radio, a que hablaran de la labor altruista. Claro. Sí. Muchas veces nosotros nos enterábamos o nos fuimos dando cuenta de que en la televisión nacional iban saliendo noticias de las que ya había hablado Somos Hermanos, de las que ya había hablado Anunciación, y supimos que Somos Hermanos, el periódico, después era un medio obligado de consulta para los reporteros de varias televisoras, radiodifusoras que cubrían la fuente de sociedad civil, que ya también, esa es otra, se creó en los medios nacionales esa fuente. Yo, después de salir de la Fundación, tuve la oportunidad de llegar a medios nacionales, radiofónicos, estuve en Grupo Radiorama, en Grupo ASIR, y en Grupo ASIR particularmente algo que les llamó la atención fue que yo venía con esta experiencia profesional en la cobertura de la sociedad civil. Pues es que ahí tuvimos programa de radio en Grupo ASIR, también en Radiorama, entonces, además, claro, terminó ellos inspirados en esta labor, por supuesto que le
Claro. Fue magnífico, magnífico. Y algunos desertaron, Mónica. Pero independientemente de los medios de comunicación, que todavía tienen mucho que hacer en razón de la actividad altruista, ¿no? Mucho que incluir, mucho más las propuestas, iniciativas, declaraciones, denuncias que hace la sociedad civil. La misma sociedad civil ha dejado mucho que desear y el periodismo crítico ha omitido hablar de la sociedad civil precisamente porque algunos líderes de la sociedad civil, no todos ni la mayoría, pero algunos con mucho poder, han dado una muy mala imagen de la actuación altruista, como si su interés fuera extender los negocios empresariales. Mauricio, sí. Ahorita volvemos contigo. Fíjate, justamente el área donde estoy trabajando, la Dirección de Atención a la Discapacidad, es el mecanismo nacional de seguimiento de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. Nosotros tenemos que supervisar que la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad se aplique a nivel nacional en el país. Y hace muy poco, en octubre del año pasado, el Comité de Expertos de Naciones Unidas hizo recomendaciones al Estado mexicano para empujar este cumplimiento, ¿no? Nos señaló los focos rojos que el Estado mexicano tiene en materia de aplicación de la Convención. Y uno de esos importantes fue que el Estado mexicano dejara de canalizar recursos públicos al Teletón. Por ejemplo. Por ejemplo, ¿no? Que ya imagínate una recomendación internacional al Estado, al gobierno de México, locales y nacional, sí, que dejaran de dar donativos al Teletón. Impresionante. Porque son recursos públicos, ¿no? Sí, claro. No negamos el beneficio que los centros de rehabilitación pueden dar a los niños con discapacidad, pero es importante cambiar el discurso con el que hablan de la discapacidad, el discurso público que manejan sobre la discapacidad, porque pareciera que el fondo de ese discurso no es propiamente el altruismo. Y la forma de administración de sus recursos. Además, también, ¿no? Es que urge que cambien la forma de administrar sus recursos, porque ese dinero se podría potencializar de tal manera que no habría hoy 12 o 13 centros de rehabilitación, sino que habría 32, por lo menos uno en cada estado de la República Mexicana y muchos más. Sí. Habría uno en cada municipio ya con el dinero que han acumulado en tantos años. Entonces, desde el 97 a la fecha. Ese es un ejemplo importante que además no lo señala el Estado mexicano, sino lo señala Naciones Unidas. Es impresionante. Y bueno, estamos hablando de una sola organización, pero podríamos mencionar unas 10 o 12 que por su mala actuación pues han dado mala fama a las organizaciones no lucrativas, y los medios de comunicación pues sencillamente dicen: no me arriesgo a difundir la labor de alguna organización que se presente como no lucrativa, porque quizás, ¿no? O basta que un periodista indague sobre quiénes son los donantes de tal o cual institución para decir la descalifico, porque si su donante es Monsanto, que hace tanto daño a la agricultura, no la voy a difundir, porque está traicionando a la patria al recibir donativos de una empresa que hace daño, o cualquier otra, ¿no?, empresa transnacional que esté haciendo daño a México y que luego se presente como donante. Pues eso es una trampa. Y Tere, al respecto, si me permites comentar, pero finalmente ya, lo hizo la ONU, esa expresión abiertamente, finalmente, y lo digo finalmente porque la sociedad civil se da cuenta, y tan se da cuenta que pues, por lo menos en los últimos 2-3 años se ha expresado precisamente en protesta a este tipo de abusos que cometen algunos dirigentes de instituciones privadas, de asistencia privada, como el Teletón, y se han expresado precisamente utilizando las redes sociales. En los últimos 2-3 años, la constante, siempre que va a llegar este evento que se organiza cada final de año, el Teletón, hay una actividad previa en redes sociales donde la gente dice: ni un peso al Teletón, porque evidentemente hay conciencia, cada vez hay más conciencia sobre estas actividades que sí, aparentemente son altruistas, pero por otro lado reflejan una confabulación muy penosa entre los dirigentes de estas instituciones y, bueno, pues gente de poder
Y los patrocinadores, ¿no? Y los patrocinadores. Que es un show, un espectáculo para la ganancia de muchos, y si entra mucho dinero a las arcas del Teletón, no se ve reflejado en la creación de muchos más centros de rehabilitación. Que podría ser. Que podría ser. Con esas cantidades. Claro. Ahora, Ana María Díaz, tú dinos, ¿cómo has notado el cambio de actitud o la evolución de la sociedad civil organizada? ¿Rescatas todavía los principios de la justicia social y la caridad en su actuación, o notas que algunas de ellas han perdido un poco el sentido de su ser? Algunas instituciones han perdido el camino, han perdido los valores, han perdido las ganas de luchar. ¿En qué se nota? ¿En qué se nota? Muchas instituciones a las que yo he contactado para ver si requieren de una entrevista no la aceptan, porque ya no tienen esas ganas de sacar adelante a su asociación o a su institución. Temen que les lleguen más beneficiarios y ellas no tengan recursos para atenderlos. Porque realmente los recursos están mal distribuidos. Esto del Teletón ha afectado mucho a que algunas agrupaciones tengan redondeos y la gente no quiera redondear, ya no quiere donar. Y no quieren donar para instituciones que de verdad lo necesitan, ¿no? Para instituciones que ayudan a personas quemadas, para instituciones que ayudan a gente en extrema pobreza, para instituciones que ayudan a gente con problemas auditivos. Todo es el Teletón, realmente, y desgraciadamente hoy día pensamos que la única manera de apoyar a la gente con discapacidad o con algún problema es ayudando al Teletón, y eso es mentira. Y eso lo han creado los medios de comunicación. Bueno, la mercadotecnia. La mercadotecnia, vamos a distinguir ahora entre periodismo formal y mercadotecnia social, que me parece muy necesario que los periodistas no se hagan a un lado, no minusvaloren su profesión, porque la mercadotecnia social de pronto en este camino puede resultar aplastante para el quehacer periodístico. Mónica Livier, ¿tú cómo te relacionas con la mercadotecnia social, que pretende decir en 2, 3 palabras lo que no se puede decir en 2, 3 palabras, sino que hay que hacer toda una investigación formal para corroborar que lo que dicen las nuevas organizaciones es verdad, que es lo que hacen, porque pueden presumir de mucho? Y es una gran irresponsabilidad que mediante 2, 3 palabras difundas la labor de una institución que a lo mejor ni existe o que está fingiendo que es lo que no es, en fin, ¿no? ¿Tú cómo te relacionas con la mercadotecnia social, con aquellos que se dedican a la mercadotecnia social? Evidentemente, también en ese aspecto, la Fundación fue una escuela para mí. Yo llegué a la Fundación literalmente recién desempacada de la carrera de la Facultad de Ciencias Políticas Sociales de la UNAM, con la carrera de comunicación, y descubrí esta forma de difundir información que, bueno, creó la Fundación y que pues hoy es una fuente también social. Aquí aprendí, Tere, precisamente eso, ¿no? O sea, no nada más es hablar de una labor que aparentemente pues se está haciendo, que aparentemente suena noble, honesta, sino que evidentemente a través del periodismo hay que realizar una investigación profunda de su labor y de también los organismos o las instancias que se encargan de vigilar a esas instituciones, que estén haciendo lo correcto, que lo estén haciendo responsablemente, aprovechando esos recursos. Es algo que aprendí aquí en la Fundación. Entonces, Fundación para la Promoción del Altruismo siempre difundía la labor de las instituciones de asistencia privada, que en principio son de las instituciones más reguladas y vigiladas. Evidentemente, pues como el caso de Fundación Teletón, bueno, ya es otra historia en cuanto a que ellos están en otra frecuencia ya, porque tienen relaciones fuertísimas de poder y todo. Pero fuera de este tipo de instituciones, digamos, poderosas. Y que están vetadas por nosotros. Hay más instituciones de asistencia privada que están realizando una labor auténtica porque están sumamente vigiladas. Hay también instituciones civiles que entran en este esquema. Y bueno, ahora en el trabajo que desempeño actualmente de la mano de la Fundación del Dr. Simi, pues es la misma historia, Tere. Claro, tienes el aval del Dr. Simi de entrada a nivel nacional. Exacto, la Fundación del Dr. Simi no apoya ninguna institución que no esté supervisada, que no cumpla con un
una lista de requisitos que demuestren que realmente están haciendo una labor, porque evidentemente, pues sí, como todo en nuestro país, llega a desvirtuarse el tema de la asistencia social. Hay gente que se aprovecha de esto, evidentemente, y por eso es tan valioso también un periodismo serio y formal en ese sentido, ¿no? Qué bueno, me encanta, porque ahora que hablas de las redes sociales, muchas organizaciones altruistas no conocidas se mueven muy bien como pez en el agua en las redes sociales y podrían confundir a un periodista y hacerle creer que existen, mandarles un boletín y el periodista, por llenar espacio, difundir. Pero la actuación de Mónica Livier, que tiene experiencia en redes sociales como en medios, televisión, radio, prensa, prueba que siempre, regla fundamental para un periodista es no comunicar lo que no le consta, ¿no? Ni darle entrada, ni prestar el micrófono a una institución que no has visitado, que no te consta, a menos que esté avalada por la Fundación del Dr. Simi en México, que es de lo más formal, lo más serio y lo más venerable que hay en la República Mexicana como institución y empresa, de verdad, y lo digo con orgullo y con gratitud, porque existe y porque también nos ha respaldado a nosotros en nuestra labor, o las juntas de asistencia privada como órganos rectores. Fuera de eso puede haber mucho show, espectáculo, amiguismo, y es difícil confiar en el aval de otro tipo de paraguas que existen en México, ¿no? Claro. Bueno, Indesol o Cedesol, en el CLUNY tiene un directorio de 25,000. ¿Tú crees que ha visitado 25,000 si tiene... ¿Cuántos empleados tendrá la oficina de Indesol? O sea, ¿con qué supervisores va a visitar a cada institución? Imposible. Sí. Exacto, no, imposible. Bueno, Ana María Díaz, dinos tú, las organizaciones altruistas que se ven sobresaturadas y que no quieren pues más entrevistas por temor a que les sigan llegando beneficiarios, ¿qué te dicen? Bueno, pues agradecen mucho la labor que hemos hecho anteriormente con ellas. Ajá. Pero me dice, es que mira, si ahorita alguien me llamara para pedir un recurso, no se lo puedo dar. ¿Por qué no mejor investigan más instituciones, no? O sea, entrevistan a otras instituciones que me puede ayudar a mí para llevarse personas, ¿no? Oye, ahora, respecto de otro asunto, cuando las instituciones quieren aprovechar una entrevista para agradecer a un patrocinador y que tú te ves en aprietos porque te dicen, oye, ¿puedo llevar a mi patrocinador? Y te dan los nombres de todas las marcas que les ayudan. Sí, y tú dices, es muy difícil, no, lo que yo siempre hago hincapié es que este es un medio de comunicación altruista, sin fines de lucro. Y eso lo tenemos que tener muy en claro, ¿no? Se agradece mucho que tengan patrocinadores, sí se agradece, pero pues no podemos lanzar comerciales, porque no está bien, el altruismo no va de la mano con eso, ¿no? Es yo te doy y tú me das, y yo creo que eso no se vale, ¿no? Debe ser eso gratuito. No debe de ser, pero bien. Pues bueno. Muy bien, a menos que sean empresas nacionales con sentido humano, que hayan nacido con el deseo de generar empleo, que paguen totalmente sus impuestos, que sean empresas honorables pues que paguen buenos sueldos, etcétera. Empresas que están generando bienes para muchos, ¿no? No solo para sus dueños. Mauricio Melgar, ¿qué me dices de la mercadotecnia social como amenaza para el periodismo altruista? Yo creo que estamos viviendo un momento muy interesante, ¿no? Regularmente la sociedad opera por consensos, pero esos consensos generan normas y generan prácticas y generan ciertas formas de conducta que regularmente establecen como relaciones de dominación, ¿no? Los poderosos sobre los oprimidos. Y yo creo que el momento que estamos viviendo ahora es un momento en el que la realidad misma, con la cantidad de pobres que hay en nuestro país, con todas las dificultades económicas, de empleo, de violaciones a los derechos humanos que hay en nuestro país, la realidad está poniendo un cuestionamiento serio y profundo a todos los consensos con los que está constituido nuestro Estado, ¿no? Nuestra sociedad, y entonces es muy cuestionable hasta el Estado de Derecho. Entonces yo creo que hay que cambiar esas relaciones de dominación por relaciones de proximidad, y me parece que ahí el periodismo altruista puede hacer, yo decía hace un rato cuando hablábamos de las características del periodismo que se hacía acá, que te decía que
el trabajo periodístico de los compañeros y el mío propio, intentábamos mostrar quiénes eran o quiénes son las personas con discapacidad, por ejemplo en mi caso, o las personas con VIH, porque contábamos historias personales, historias de prójimos, ¿no? No era solamente trabajar para promover la labor de una institución, sino era mostrar la vida de aquellos que recibían beneficios o que convivían dentro de una institución. Entonces, recuperar estas relaciones de proximidad, el volver a ser prójimo, ¿no? El volver a ser prójimo es lo que puede romper esta inercia, estos consensos que dejan un montón de víctimas fuera del sistema por estas prácticas y por estas leyes injustas, y ahí el periodismo altruista juega un papel muy importante en comparación con la mercadotecnia social, porque la mercadotecnia social está fundada en el sostenimiento de estas relaciones de poder. El poderoso mete grandes cantidades de recursos económicos para sostener estos programas de mercadotecnia social, entre comillas. Yo creo que hay que rehabilitar la palabra social también, hay que rehabilitar la sociedad, y eso solo se puede hacer recuperando el sentido del prójimo, ¿no? Las historias humanas, sin embargo, esa estrategia es como la palabra solidaridad, que en un sexenio, creo que el de Salinas, claro, se pervirtió. Se pervirtió. Pues ahora las historias humanas quedaron pervertidas por el Teletón, que a eso se dedica durante 25 horas continuas, contar historias humanas que suenan chantaje, ¿no? Y entonces, bueno, el periodismo altruista ahora lo que ha tenido que hacer, al menos en lo que nosotros hemos pues caminado, es formalizar la investigación y el diálogo con los líderes sociales, hablando en contexto de su labor. No perder de vista las leyes nacionales que afectan a la actuación de esa institución en específico y a sus beneficiarios, que los benefician o que los van coartando en su libertad y en su desarrollo. Hablamos en términos de lo económico a nivel nacional e internacional y la afectación que provoca. Hablamos en términos de la incidencia en políticas públicas, hablamos en términos del número de beneficiarios y de pues lo que se ve a futuro, ¿no? Esas advertencias y denuncias que nos dan aviso de que si no corregimos hoy algunos aspectos de la vida social mexicana, va a crecer en número el índice de pobres, el índice de enfermos, el índice de madres adolescentes, el índice de divorcios, el índice de tantos problemas. Y está creciendo. Entonces, pero ciertamente las historias humanas son conmovedoras. Tú sí lo estás haciendo. Sí, a través de las historias precisamente de la red por internet de farmacias, estamos contando esas historias que, retomando el tema de cómo qué es lo que ha pasado con las instituciones, Tere, y también de acuerdo con Mauricio Melgar, vivimos un momento interesante porque me parece que estamos un poco también como en el 85. A través de la Fundación y de Somos Hermanos y Anunciación, aprendimos que los sismos del 19 de septiembre de 1985 empujaron a la sociedad civil a organizarse, a crear estas instituciones altruistas que a la fecha ya empiezan a cansarse, ¿no? Que dicen, oigan, ya no podemos. Porque México, ¿no?, sigue traicionando la buena voluntad de los mexicanos. Y porque siguen muchas veces sustentadas en el esfuerzo de una persona o de un grupo de personas. O sea, tenemos que lograr que esto sea responsabilidad, que hay un cambio de conducta y de mentalidad. Debe haber un cambio de mentalidad. No de unos patronos o de... No, y creo que por eso también es interesante. Creo que estamos llegando a una situación tal en el contexto nacional que nuevamente está empujando a la sociedad civil a salir a protestar. Si bien no todavía estamos en este momento de organizarse para hacer instituciones, como fue en el 85, que se crearon muchísimas instituciones. Que ahora a la fecha, son movimientos, ¿no?, ahora son movimientos sociales que se están expresando en las calles y que se están agarrando de las redes sociales para decirle al gobierno mexicano, ¿sabes qué? Basta de tanta injusticia, basta de tanto abuso. Y han descubierto efectivamente que a través de las redes sociales y de esta movilización se pueden empujar cambios. Así eso me encanta. Por ejemplo, increíble. Los indígenas ya se conocen entre sí a nivel nacional, tienen una red, defienden sus derechos, el problema de un grupo indígena es el problema de todos, y esto es fuerte y emocionante, ¿no? Porque solo así va a haber un cambio. Y efectivamente, Tere, aunque no hay muchas personas que están formalmente
organizadas, digamos, ya se están dando a conocer por lo que día a día van haciendo a través de redes y a través en las calles. Y están siendo ya referencia. Hay gente que ya es referencia cuando se habla de guardería ABC, que lamentablemente 6 años y todavía no hay un solo responsable a nivel de altas esferas por esta situación. Los desaparecidos de Ayotzinapa, los 43 de Ayotzinapa, que también ahí siguen habiendo fuertes pendientes a casi un año de que desaparecieron los normalistas, estudiantes normalistas, y nada. Y ya también hay voces referentes en este aspecto. Hay organizaciones también de periodistas que también están siendo referente, aunque igual no son vigiladas, igual no son, pero que con su labor cotidiana a través, insisto, de redes, precisamente de conferencias y movilizaciones, están siendo ya ese referente. Entonces, estamos precisamente, creo, en un momento importante también. A lo mejor va a pasar como pasó en el 85, Tere, que nos vamos a organizar más. Claro, ya el tejido social se está dando, se convierte en una red gigante que puede ser así para un brinco, ¿no? En el que México salga adelante y también una coladera en el que aquellos que están estropeando, interrumpiendo el proceso de desarrollo nacional, se vayan de este país, no son bien queridos, nos están haciendo un daño tremendo todos aquellos que roban, que hurtan, que provocan desplazamientos humanos, que mal administran, que engañan, que explotan, que mienten, matan, que traicionan a la patria, que hacen fracking, que trasvasan ríos, que expropian lagunas. Todos ellos, pues la verdad, que nos dejen en paz, ¿no? Sí. Sí, que nos dejen en paz. Bueno, pues seguimos con el periodismo especializado en altruismo. Te agradezco enormemente, Ana María Díaz, por las evaluaciones que haces de nuestra labor y que son exitosas. Me encanta que tengamos un impacto del 100% en Anunciación TV y del 98-99% en el periódico Somos Hermanos, mes con mes. Esto habla de la respuesta de la sociedad en general, que ya está más consciente de la necesidad de sumar fuerzas con los líderes sociales. Entonces, bueno, ahí vamos. Mauricio Melgar, felicidades por tu labor en la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Mónica Oliviera, escuchamos tu programa de radio en Internet. Muchísimas gracias, Tere. Un saludo a ti y a todo tu auditorio. Muchas gracias. Un placer haber estado con ustedes. Felicidades. Y espero que en octubre, que es cuando cumplimos 20 años, podamos hacer un fiestón. Ojalá que Dios nos ayude. Se lo merece Anunciación. Nos lo merecemos todos, ¿no? Sí, porque totalmente. Hemos estado unidos y sin la fuerza que compartimos no podríamos haber avanzado. Gracias. A ti, Tere. Gracias. Pásela bien haciendo el bien. Hasta la próxima. Sí hay soluciones. Aquí, en el portal informativo de Fundación para la Promoción del Altruismo, Institución de Asistencia Privada. El lado humano del periodismo. Un servicio de anunciación, comunicación altruista. Participa en Facebook, Todo México Somos Hermanos, y síguenos en Twitter, @somos_hermanos.